bienvenidos a un nuevo video. Hoy con los insectos. Vamos a ver con quién nos encontraremos el día de hoy. ¿Vamos? Veo muchos colores en los animales. Y nuestro primer insecto es... ¡un grillo! ¡Wow! Mira tus antenitas pequeñas. Los grillos son por lo general insectos de color marrón o negro, con hábitos nocturnos. Se encuentran en su mayoría en climas tropicales. A ver. ¡Oh! ¡Un escarabajo tigre! ¡Mira! ¡Tiene manchitas! El escarabajo tigre se conoce con este nombre debido a la voracidad de sus hábitos depredadores. ¡Oh! ¡Miremos! ¡El escarabajo cetonia! Es gordito y como redondito. Los escarabajos cetonia son de Europa. Son considerados una plaga para los jardines y en especial para las rosas. Muy bien. El escarabajo pachitera. Es amarillo con negro. Tiene 6 patas. Los escarabajos pachitera se distribuyen usualmente en el continente asiático y miden aproximadamente entre 20 a 35 milímetros. ¡Genial! ¡Oh! ¡Una cigarra! Tiene 2 alas. Y 6 patas también. Las cigarras, también conocidas como chicharras, pueden vivir tanto en climas templados como tropicales. ¡Sigamos! ¡Una cucaracha vivípara! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Qué espectacular! Esta especie de cucarachas son de insectos blatédeos, la cual cuida a sus crías y son vivíparas. ¡Oh! ¡Genial! ¡El escarabajo rinoceronte! ¡Mira, tiene un cuerno en el frente! ¡Es muy bonito! ¡Wow! ¡Fabuloso! El escarabajo rinoceronte, también llamado escarabajo corneta europea, es provisto por tener una o más cuernos en su cabeza. Dichos cuernos están más desarrollados en los machos. Muy bien. La mantis religiosa. Tiene las patas bien largas y los ojos rojos. También tiene alas. ¡Oh! ¡Qué linda! La mantis religiosa tiene una amplia distribución geográfica en África, con numerosas subespecies. Fue introducido en Norteamérica como un insecto oficial de los estados de Connecticut. Ok, continuemos. ¡El escorpión! Tiene 2 tenazas y una cola. Creo que en su cola hay veneno. Es de tener mucho cuidado. Los escorpiones se caracterizan por tener un par de pinzas de agarre y una cola estrecha y segmentada. Además existen más de 2.500 especies en todo el mundo, menos en la Antártida. Allá no. Bueno, continuamos. ¡La libélula! Tiene 4 alas y una cola larga también.
Es verde. Mira, por debajo es amarilla. ¡Vuela, vuela! La libélula se caracteriza por tener dos ojos grandes y por sus dos alas fuertes y transparentes. Su hábitat natural son los lagos, ríos y pantanos. No pican a los humanos y son valiosos depredadores. ¡Un 100 pies! ¡Mira, tiene muchos palitos pegados al cuerpo! Los 100 pies tienen un cuerpo alargado y plano. Forman anillos en su cuerpo, cada uno con un par de patas. A pesar de llamarse 100 pies, sus patas varían entre 30 a 382 de ellas. ¡Wow! Bueno, muy bien. ¡Oh! ¡La araña! ¡Es negra! ¡Tiene 8 patas! ¿Serán peludas? Las arañas son de la familia de los arácnidos. Actualmente existen 45.000 especies. Cuentan con 4 pares de patas y podrían llegar a medir hasta 50 centímetros. A ver. ¡Que sigue! ¡Oh! ¡Una rana venenosa! ¡Mira! ¡Parecen manos! ¡Wow! De las ranas, la dorada y la azul son las más venenosas del mundo. Podrían llegar a matar hasta 10 personas con su veneno. Se pueden encontrar en 400 metros sobre el nivel del mar. A ver. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Murciélagos! ¡Ay, mira! ¡Salieron 2! ¡Rojos con negro! Esas alas son muy extrañas. Tiene 2 patas. ¡Wow! Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Se han extendido en casi todo el mundo. Su función es polinizar, controlar plagas y dispersar las semillas. Muy bien, chicos, hemos aprendido mucho. ¡Wow! ¡Una mosca! Tiene alas también y sus ojos son verdes. ¡Wow! Es roja por debajo. También tiene 6 patas y 2 antenas. ¡Vuela, vuela! ¡Wow! Las moscas son una especie de insectos voladores. Tienen su cuerpo cubierto por numerosas sedas sensoriales con las que pueden saborear, oler y sentir. Chicos, no olviden suscribirse al canal. ¡Wow! ¡Una avispa! ¡Oh, qué linda! Es amarilla, tiene 2 alas y tiene rayitas negras. Es muy bonita. A ver. ¡Wow! Las avispas son de color amarillo con franjas negras, dotado de un aguijón venenoso y que vive en sociedad. Muchas de ellas son consideradas beneficiosas para la horticultura. Tampoco olviden darle like a nuestro video, chicos. Ahora sigue una hormiga. ¡Wow! Es negra y tiene como unos corros en su cabeza. Es rara. Investiguemos más sobre ellas. Las hormigas forman colonias u hormigueros de un tamaño considerable. Son muy organizadas y son denominadas también como obreras o soldados. ¡Wow! No lo sabía. Continuemos, chicos. ¿Qué es? ¡Una oruga! ¡Oh! Es extraña. Verde con amarillo. Debemos averiguar más de ellas. ¡Wow! Las orugas son blandas y cilíndricas. Algunas poseen color vistosos que advierten de su toxicidad. Normalmente poseen 6 patas y respiran por un sistema de tráquea. No lo sabía tampoco.
Muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Una cucaracha! ¡Wow! ¡Mira! Tiene como 2 cuernos largos. O antenas mejor. ¡Oh! Mira con rojo. Las cucarachas poseen un cuerpo aplanado y se conocen más de 4.500 especies. Suelen ser de color castaño y si les tiene miedo a ellas se le conoce como blatofobia. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Un piojo! ¡Wow! Esto es un insecto muy extraño. ¡Mira! ¡Wow! Los piojos son insectos parasitarios que comúnmente habitan en personas, especialmente en su cabeza. Se alimentan de sangre humana y se transmiten por el contacto cercano de persona a persona. ¡Interesante! Bueno chicos, estamos llegando al final del video. Y finalizamos con la mariquita. ¡Oh! Es negra por debajo y roja por encima. ¡Wow! Las mariquitas pertenecen al grupo de los escarabajos. Son muy conocidas por su forma redondeada y sus colores rojo con punticos negros. Las mariquitas sirven para controlar las plagas de pulgones en los cultivos agrícolas. ¡Wow! Bueno chicos, hemos finalizado. Ahora sí puedes darle like a nuestro video. Suscríbete aquí. Hasta la próxima. Adiós.